Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1. Primero de Corintios, capítulo 1, vamos a leer del 17 al 25. Primera de Corintios 1, del 17 al 25. ¿Tienen? ¿Ven? Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es lo que guarda vuestro siempre, pero los que se salvan es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disfrutador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hemos estado hablando de las palabras que Jesús pronunció en la cruz. Hemos estado hablando de los milagros que sucedieron ese día, en esa crucifixión distinta. Ya hemos acabado con eso, ya hemos finalizado ese tema. Antes de cerrar el tema, queremos hablar de la obra de la cruz, de lo que significa la cruz. La palabra de la cruz es un mensaje actual. Nosotros hoy estamos viviendo tiempos en los que el hombre necesita estar actualizado. Si usted no sabe lo que ha pasado esta mañana, ya va tarde. Si usted no sabe lo que pasó ayer por la tarde, ya está perdiendo el tiempo. Hoy en día, cuando las cosas suceden, tenemos que enterarnos en el momento, en el ya. Está ahí y tenemos que saberlo. La última noticia, cual sea, es como, digamos, un orgullo, es como un privilegio poder decir, ¿sabe qué pasó hace 5 minutos? Hubo un accidente en tal sitio. Y uno se siente como que, pero ¿cómo estoy yo al día? ¡Qué barbaridad! ¿Ah? ¿Y qué pasa? Que cuando una cosa nueva sucede, la cosa vieja pasa. Eso sucede con todo, ¿verdad? Usted tiene un vestido nuevo. ¿Y cuánto tiempo hace que tiene el vestido nuevo ese? Hace 3 años que tiene ese vestido, ¿no? Pero como es el último que se compró, todavía dice, me voy a poner el vestido nuevo, que es el que hace 3 años se compró. Eso dura hasta que se compra otro. Cuando se compra otro ya nuevo, ya no es el nuevo, ya tenemos el nuevo. Nosotros estamos constantemente así. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. Es así, constantemente. ¿Cuál es su deseo? Si su deseo es estar a la moda, cada 15 días cambia de deseo. Eso pasa, eso no tiene futuro, no tiene permanencia. Pero hermano, la palabra de la cruz es una palabra actual. Es una palabra de hoy. ¿Qué digo de hoy? De este segundo, de este minuto, de este momento. Es la palabra necesaria para hoy.
La iglesia así lo predicaba, hermano. El mensaje de la cruz es el mensaje principal de la iglesia. Pablo dice que el Señor le envió a predicar el Evangelio y que no lo hacía con la sabiduría humana, para que no se hiciera vana la cruz de Cristo. ¿Qué queremos decir con eso? No sirve de nada el pasado, hermano. Amén. Todo el pasado no sirve de nada. Yo no sé cómo está usted ahora en este momento, no está contento, está triste, no sé. Pero todo lo que ha pasado, ya ha pasado. Y usted no lo va a cambiar. Fuera bueno, fuera malo, si usted pecó, ya pecó. Si no pecó, pues no pecó. Lo que haya hecho, ya está hecho y no lo podemos cambiar. Solamente podemos mirar hacia adelante. El diablo siempre quiere que miremos hacia atrás. Siempre quiere que tengamos remordimientos. Amén, amén. Que tengamos memoria de las cosas malas. Que tengamos memoria de lo que ha sucedido. Y por mucho que haya sucedido, es muy malo que haya sucedido, eso ya no va a cambiar nada. Ya pasó. Y cuando nosotros miramos la cruz de Cristo, podemos pensar eso, que ya pasó hace 2000 años. Eso ya no vale para nada, ya se acabó, ya sirvió. Pero hermano, no queremos hacer vana esa cruz. Queremos seguir predicándola cada día, en cada culto, en cada momento. Porque nos dice que la palabra de la cruz, así la llama Pablo, ¿no? La predicación del Evangelio la llama la palabra de la cruz. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Amén. ¿Qué supone la palabra de la cruz para cada uno de nosotros? Hermano, la salvación está en esa palabra. Dios quiso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios no lo quiere salvar con canciones. Dios no los quiere salvar con milagros. Dios no los quiere salvar con proyectos. Dios los quiere salvar con la locura de la predicación. La palabra. Eso es lo que no puede perderse nunca. Uno va perdiendo la palabra en función de otras cosas que van llegando, otras modas, otras modernidades. En el tiempo antiguo la música era algo que no estaba al alcance de todos. Hoy la música está al alcance de todos. Si usted quiere saber qué es lo que ocupa más espacio en su vida, usted piense cuántas canciones se conoce de memoria y cuántos versículos bíblicos se conoce de memoria. Y eso le hace un baremo de qué es lo que nosotros estamos viviendo, qué es lo que estamos predicando, qué es lo que estamos considerando. Tan es así, hermano, que yo escucho predicadores que mencionan no la palabra, sino los coros. Como dice el coro, dice. Amén. ¿Ah? Pero hermano, la palabra de la predicación, la palabra de la cruz, es lo que va a salvar. No son señales que piden los judíos, no es la sabiduría que piden los griegos, sino que predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos un tropezadero, porque la muerte en la cruz suponía una maldición en la ley. Para los gentiles una locura, porque nadie tendría como héroe, ni mucho menos como Dios, a una persona que ha sido crucificada. Pero para nosotros, para la iglesia, que no somos ni judíos ni griegos, que somos la iglesia de Dios, para nosotros Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso, hermanos, cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de lo que nos tiene aquí. No nos tiene aquí la resurrección. Es verdad que Él resucitó. Si no hubiera resucitado, mal andaríamos. Pero no hubiera podido resucitar si no hubiera muerto. Y la cruz supone el cenit de la revelación de Dios.
La cruz nos revela la naturaleza de Dios. Primero que todo nos revela el amor de Dios. En 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué ha conocido usted el amor de Dios? En que Dios puso su vida por usted. Claro, también ha visto el amor de Dios en que ha encontrado trabajo. También ha visto el amor de Dios en que tal vez ha sanado una enfermedad, tal vez la ha librado de algo. Sin duda todo eso es el amor de Dios. Pero la máxima revelación del amor de Dios es cuando Él pone su vida por el pueblo. Porque eso es lo máximo. ¿Hasta dónde llegamos nosotros en nuestro amor? ¿Hasta dónde amamos a alguien? Cuando lo que está en peligro es nuestra propia vida. Allí se prueba el amor, ¿verdad? Eso nos revela, la cruz nos revela el amor de Dios. Y la cruz también nos revela la justicia de Dios. Muy importante, muy importante. Romanos 3:25. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto de su paciencia los pecados pasados. Para manifestar su justicia. Bueno, la justicia de Dios se manifiesta en la cruz. Dios no puede tomar por inocente al pecador sin más. Todo perdón que nosotros tengamos, que nosotros hagamos, es un acto injusto. Si usted me ofende a mí y yo le perdono, es un acto injusto. Usted debe pagar por cada ofensa. Ahora, yo le tengo que perdonar. ¿Por qué le tengo que perdonar? Porque yo no soy Dios. Yo no soy Dios, yo no conozco su corazón, yo no sé lo que hay detrás de eso, no puedo juzgar con justicia. Yo puedo ver lo que veo, pero no puedo ver la intención, ni puedo ver el corazón. Por lo tanto, mi juicio siempre va a ser un juicio parcial, ¿no? Un juicio malo. Porque como se suele decir, las apariencias engañan, y eso es verdad. Usted ve algo. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, que entonces era muy común que los jóvenes nos levantáramos para dejar sitio a los ancianos en los autobuses. Ahora ya no es tan común el tema, pero antes era normal, de hecho te obligaban prácticamente. Y yo una vez estaba en un autobús, no en el metro realmente, estaba de pie naturalmente, siempre había mujeres, personas sentadas, y había un chico sentado joven, y me llamaba la atención, entre otras cosas porque yo estaba de pie. También un poquito de envidia ahí, igual también. No sé. Pero la cosa es que yo estaba allí de pie, lo veía él sentado y yo estaba diciendo, hay que ver este hombre que no se levanta. Este chaval que se habrá creído, aquí hay gente mayor que se levante, que se siente la gente mayor. Pero hermano, quiso el Señor que este hombre se bajara antes que yo. Y cuando se fue a bajar, me sacó un par de muletas de debajo del asiento. Y el hombre apenas iba arrastrando los pies. Y yo lo estaba juzgando por lo que veía en mis ojos, por cómo yo lo veía. Por eso mi juicio nunca es bueno. Mi juicio nunca es fiel. Y por eso usted tiene que perdonar a su hermano. Pero Dios no va a perdonar a su hermano si su hermano no se arrepiente de todos y cada uno de sus pecados. Por eso se lo vamos a dejar al Señor. No es cosa nuestra. Pero Él va a manifestar su justicia.
Y en la cruz se manifestó esa justicia. Dios no perdonó. Allí cayó su ira. Allí cayó toda su justicia sobre él. El Salmo 42:7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Eso pasó en la cruz, hermano. No ha pasado sobre ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros ha experimentado la ira de Dios. Ninguno de nosotros ha experimentado eso. Pero Jesús lo experimentó en la cruz. Recordamos esa palabra suya en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? 3 horas de tinieblas que, como ya hablamos, significa que Dios no estaba allí. Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y al final de esas horas, todavía en tinieblas, el Señor clamó: ¿por qué me has desamparado? Amén. Aquí está viendo el Señor cómo caen sobre él todos los pecados del mundo, sin tener él ningún pecado, sin haber experimentado jamás. El Señor nunca tuvo remordimientos por el pecado. Nunca se sintió acusado por el pecado, porque nunca pecó. Pero ese día cayeron sobre él todo. En Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vía en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Hasta qué punto tenía que llegar ese padecimiento? Dice: cuando haya puesto su vida. El Señor fue obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una obediencia perfecta, hasta el grado máximo. Y por eso la ira de Dios cayó sobre él. La justicia de Dios cayó sobre él. Y eso nos libró a nosotros. Porque esa es la obra de la cruz. Nuestros pecados son borrados. Los pecados son quitados. Pero no son quitados gratuitamente. No son quitados con injusticia. No son quitados sin que nadie pague por ese pecado. Son quitados porque alguien pagó por ese pecado. Porque alguien dio el precio. Y ese precio no se había pagado hasta entonces. Como vimos, todos los creyentes del Antiguo Testamento tuvieron que esperar a que viniera Cristo. Ellos no lo sabían ni entendían mucho, pero todos estaban esperando. Recuerden que de Moisés se dice que escogió los vituperios de Cristo. Y no puede escoger los vituperios de Cristo Moisés, porque Moisés no conocía a Cristo, ni sabía nada de Cristo, ni había llegado Cristo, ¿verdad? ¿Pero por qué dice eso? Porque es que la cruz de Cristo alcanza toda la historia de todos los pecados cometidos. No es que en el Antiguo Testamento se perdonaron los pecados de otra manera, sino que todavía ellos necesitaban de la cruz de Cristo. En Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Manifestar su justicia porque pasó por alto en su paciencia
los pecados pasados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esos pecados no habían sido justificados, esos pecados no habían sido pagados, esos pecados estaban allí todavía. Tenía que venir algo, tenía que pasar algo para que esos pecados fueran perdonados. Ellos estaban esperando a Cristo, aunque no lo supieran, porque los pecados pasados se limpiaron en la cruz. Igualmente, para los creyentes de hoy, en Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estando ya justificados en su sangre. Ya la justicia se ha manifestado. Bueno, el problema no es el pecado. El problema es que la carne. Amén. El problema es que no hay arrepentimiento. Porque si hay arrepentimiento, el pecado desaparece. Si hay arrepentimiento, no hay problema. El problema es que no hay arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por orgullo? ¿Por soberbia? ¿Por tosudez? Por lo que sea. Pero si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Pero si hay arrepentimiento, no puede haber condenación. Porque alguien pagó por esos pecados. Estamos justificados en su sangre. ¿Y qué hablamos de los del futuro? Apocalipsis 7, 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló, diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la gran tribulación que ha de llegar, todavía no ha llegado, el COVID no era. La gran tribulación que ha de llegar, habrá salvos. ¿Cómo se perdonarán sus pecados? En la sangre del Cordero. No hay otro lugar, no hay otra manera. Todos son incluidos allí. Quien no se acoja a la cruz de Cristo no va a poder ser salvo, porque sus pecados no van a poder ser perdonados. En Hebreos 9:28. También Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Él fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿De cuántos? De todos. No hay ningún pecado que no haya sido justificado, que no haya sido pagado en la cruz de Cristo. Si usted tiene pecados hoy en su vida, es porque no se ha limpiado en la fuente que hay para limpiar pecados, que no la había antes, pero la hay a partir de la cruz. En Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que ¿qué? ¿Que perdona? No, quita. Lo quita de en medio. Nosotros hoy el pecado, hoy la ley, hoy todo ese Antiguo Testamento, hoy todas esas leyes de santidad son de consagración. Nadie nunca fue salvo por sus obras. Nadie fue salvo por su santidad. Nadie puede ser salvo así. Solo por la sangre de Cristo. Gloria a Dios.
Solo por la sangre de Cristo. Porque Él quita el pecado del mundo. Él lo quita de en medio. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Por los de todo el mundo, hermano. Por eso nosotros predicamos el Evangelio con confianza. Amén. Nosotros sabemos que cualquier persona puede ser salva. Nosotros sabemos que cualquier persona, si se arrepiente, va a ser salva. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, por la obra de la cruz. Luego hay una resurrección, luego hay un derramamiento del Espíritu Santo, luego hay muchas cosas necesarias, imprescindibles incluso. Pero sin la cruz, nada de eso sería posible. En esa cruz también, hermano, además de nuestros pecados, el Señor cargó nuestras enfermedades. Aleluya. En Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si hay sanidad, es por la cruz. Él llevó nuestras enfermedades. Quiero que se fijen en esa diferencia. Llevó nuestras enfermedades. Amén. Otros han sanado. Antes de la cruz hubo sanidades. Antes de la cruz los apóstoles fueron enviados y sanaban a los enfermos. En el Antiguo Testamento usted ve sanidades. Usted dice, pero entonces, ¿por qué la cruz tiene algo que ver con la sanidad? Pues al igual que con el pecado tiene que ver con todas las sanidades. Porque lo que hizo el Señor fue llevar las enfermedades. Bueno, yo puedo orar por un enfermo y ese enfermo es sanado, pero yo no llevo su enfermedad. Amén. Yo no voy a sufrir su dolor. El Señor sí, el Señor llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Esa es la diferencia. Cuando Naamán está sanando a este hombre, perdón, cuando Eliseo está sanando, he hecho un lío, por eso no me cuadraba. ¿Qué pasó? Eliseo no cargó esa enfermedad. ¿Dónde se cargaría esa enfermedad? Esa enfermedad se cargaría en la cruz. Ellos no lo sabían todavía. Nosotros ahora lo sabemos, porque vivimos al otro lado. Pero todavía es Él quien lleva nuestras enfermedades y nuestros dolores. Dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Estábamos equivocados. Él no estaba siendo azotado ni herido de Dios, sino que Él estaba siendo herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. En otras palabras, estaba siendo herido por nosotros y no por Dios. ¿Para qué? Para llevarnos nuestras llagas. Por su llaga fuimos nosotros curados. En 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mire cómo Pedro lo está resumiendo todo, de alguna manera. Está hablando que en esa justicia suya, nosotros vivimos y estamos muertos a los pecados. Pero también por esa herida fuimos nosotros sanados.
Si no, no hubiera sido posible. Otra cosa que podemos ver en esa cruz, otra cosa que pudo suceder por esa cruz, fue la exaltación de Cristo. En Filipenses 2, 8 y 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, por esa cruz, por esa obediencia al máximo, por esa obediencia al límite, Él también recibe un nombre que es sobre todo nombre. En Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Había que pasar por ahí, hermano. En Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo efectuado la purificación, se sienta a la diestra de la majestad. Eso es por su muerte, ¿no? La Biblia nunca dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Eso no está en la Biblia. La Biblia habla de la diestra de Dios, habla de la diestra de la majestad. No habla nunca de la diestra del Padre, como algunos interpretan, porque sabemos que solo hay uno. Pero si Él está allí, en el lugar de poder, en el lugar preeminente, es por la cruz. En Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. A Jesús lo vemos coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Miren, en la tierra, la cruz es una locura. En la tierra, la cruz es una ignominia. En la tierra, la cruz para algunos es un tropezadero. Pero delante de Dios, esa cruz es lo que le corona de gloria y de honra. Está coronado de gloria y de honra a causa de ese padecimiento. Volvemos a la profecía de Isaías 53, 11 y 12. Verán el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento y justificarán mi siervo justo. A muchos llevarán las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Llevará las iniquidades de ellos, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. La cruz permite la exaltación de Cristo. Si Cristo está exaltado es porque pasó por esa cruz. Y por tanto esta cruz lo que hace es destruir las consecuencias del pecado. Ya hemos hablado de eso un poquito.
Dejen que recordemos algunos textos. Consecuencias del pecado que hubo no solamente en el hombre, no solamente en la raza humana, también en toda la creación. En Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Recordemos que la creación fue sujeta a maldición por causa del hombre. Pero ahí en la cruz se está restableciendo, se está quitando esa consecuencia del pecado. Igualmente en nuestros cuerpos, Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos a la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperamos la redención de nuestro cuerpo. Algunos no le dan importancia al cuerpo. Algunos hablan de la santidad como algo espiritual siempre. Bueno, eso está en el cuerpo. El cuerpo también sufrió la consecuencia del pecado. El cuerpo se vio corrompido por el pecado. Pero habrá una redención de nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo sea transformado. En Filipenses 3:20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Hay una redención del cuerpo, hermano. Hay una redención del cuerpo. Y eso es importante que lo sepamos. Nuestros cuerpos son santos. No son una carne asquerosa que usted le hace pecar y que qué fastidio con esta carne. No, ese cuerpo es precioso. Es templo del Espíritu Santo. Dios derrama el Espíritu Santo ¿sobre qué? Sobre todo espíritu, sobre toda carne. Es la carne, es nuestro cuerpo el que está recibiendo eso. También la muerte misma, que es consecuencia del pecado, será destruida. En Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tiene las llaves de la muerte y del Hades, hermano. Por eso la muerte no tiene ningún poder sobre el cristiano. Amén. Sino todo lo contrario. Ese es el momento en que nuestro cuerpo será glorificado. Primera de Corintios 15:54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Me sorbida la muerte en victoria. No, todo eso se consigue en la cruz. Todo eso es la obra de la cruz. Allí es donde Satanás es vencido. Allí es donde el diablo es vencido. Amén. En Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruir por medio de su muerte al que tenía el poder de la muerte. ¿Quién tiene el poder de la muerte ahora?
poder de la muerte y del Hades está en las manos de Dios, está en las manos de Jesús, Gloria a Dios. no está en las manos del diablo. Por eso hay una victoria solamente en el Señor Jesús. En Apocalipsis 12:11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahí fue derrotado. Por eso nosotros menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. Cristianos muriendo. No muriendo de cualquier forma, hermano. Cristianos que murieron siendo quemados vivos. Usted sabe lo que duele eso. Siendo destrozados por fieras. Usted sabe lo que duele eso. Yo no lo sé. Y espero no saberlo nunca. Pero, ¿cómo era posible eso? ¿Cómo había esa posibilidad? Solamente por la sangre del Cordero. Hombres con fe que el Señor estuvo allí sosteniéndoles. Porque Él venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Mire, cuando David fue a vencer a Goliat, cuando David se enfrentó a Goliat, él no llevaba ningún arma mortal, solo llevaba piedras. No llevaba espada, no llevaba lanza, no llevaba flechas, solo llevaba piedras. Pero ¿cómo le venció? Con la espada de él, su propia espada, su propia arma. ¿Cuál es el arma del diablo? La muerte. El pecado que nos lleva a la muerte. Pero él fue derrotado por la muerte de Cristo. Derrotó al diablo con su propia espada, como hizo David. También tenemos que decir que gracias a esa cruz estamos hoy aquí. Porque gracias a esa cruz se forma la iglesia de Dios. Somos redimidos. Redimido significa comprado. Algo que había sido vendido tal vez a un prestamista. Algo que había sido entregado tal vez como garantía. Alguien que había sido dado en esclavitud tal vez. Pero que entonces viene alguien a comprarlo. Pero comprarlo para ponerlo en libertad. No para mantenerlo en esclavitud. Pagar un precio. En Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Ese fue el precio. Ese fue el precio por el que fuimos rescatados. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio fue la sangre preciosa de Cristo. Aquí tenemos un pueblo redimido gracias a esa cruz. En Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él nos redime de toda iniquidad. Él nos rescata de esa esclavitud al pecado.
para poder tener un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto sucede en la cruz. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que ahora usted está comprado por la sangre de Cristo. Ya no tiene que tener fidelidad a su viejo amo. No tiene que ser fiel a su pecado. No tiene que ser fiel a su concupiscencia. No tiene que ser fiel a su debilidad. Ahora usted tiene otro amo. No le gusta la idea de tener un amo, ¿verdad? Es una bendición tener un amo. ¿Sabe eso? Porque los amos cuidan de sus criados, les dan de comer, ¿verdad? Les dan de vestir. Si no, tendría que estar en la calle pidiendo limosna. Pero tenemos un amo. Tenemos un Señor. Alguien dice, a mí no me gusta pensar en Dios como que es mi amo. Hay que pensar así también, hermano. Es verdad que es un amo que le ama. Que es un amo por el cual usted tiene grandes bendiciones. Pero no olvide nunca que Él es el Señor y nosotros somos los siervos. Amén, amén. Pero ahí tenemos esas bendiciones. Primero que todo, claro, el perdón de los pecados. En Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Eso es lo primero de todo, ¿no? Primero de todo que tenemos perdón. Tal vez usted diría, yo voy a dejar mi vida vieja, voy a coger mi vida nueva, pero ¿quién me perdona la vieja? Pero en esa cruz se opera ese perdón de los pecados. Y también hay una reconciliación en la tierra de una división que se formó en Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. El Señor en el Antiguo Testamento eligió un pueblo para mostrar en él toda la misericordia, mostrar en él toda la verdad. Ese pueblo tenía que haber sido un pueblo ejemplar, al punto que toda la tierra hubiera querido ser de ese pueblo, al punto que toda la tierra hubiera querido ser como ese pueblo. Pero no fue así, por cierto. Pero había esa redención, judío gentil. Pero Él, por la cruz, reconcilia a ambos en un solo cuerpo. Incluso en los cielos parece que había algo. Colosenses 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de la cruz reconcilia cosas que están en la tierra y cosas que están en los cielos. Todo eso es la obra de la cruz. Por la obra de la cruz tenemos justificación. La justificación es el acto de declarar justa a una persona. No significa que la haga justo, solo significa que la declara justo. Vamos a poner algún ejemplito. Cuando un niño no va a clase, ¿vale? Eso es innegable. Pero cuando la madre le hace un papelito y dice no fue a clase porque estaba enfermo, se justifica. Que se justifique no quiere decir que ese niño no tenga que aprender la lección.
No quiere decir que cuando llegue el examen van a decir, no, esta pregunta no es para este chico porque ese chico ese día estaba enfermo. No. Solo lo que está diciendo es que ese papelito justifica que no haya estado allí. Pero no le hace justo. No le quita todo lo que tenga que hacer. Esa es la justificación. En Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente mediante la redención, mediante la compra, mediante la cruz. Ahí es donde nosotros somos justificados. Y también somos santificados por ese sacrificio, por esa cruz. ¿Qué quiere decir santificar? ¿Qué quiere decir ser santo? Significa poner aparte, significa separar, o en términos nuestros, o religiosos si quieren, significa consagrar. Ser santo no es no tener pecado. Ser santo es estar aparte. Y cuando decimos que estamos aparte, quiere decir que alguien se molesta en separar. ¿Verdad? Toda separación tiene dos aspectos. Un aspecto negativo y un aspecto positivo. Uno es separado de algo y es separado en algo. Uno es separado del pecado y separado en Cristo. Yo tengo un montón de cosas que sean calcetines. Tenemos ahí un montón de calcetines y yo decido separar los calcetines amarillos. Pero yo tengo que hacer dos operaciones: sacar los calcetines amarillos de aquí y poner los calcetines amarillos aquí. Separado de aquí, separado aquí. Separado del mundo, separado en Cristo. Entonces se separa del mundo, pero no está en Cristo, no sirve de nada. Y si usted es amarillo y está metido en el mundo, tampoco sirve de nada. Entonces la santificación lo que hace es apartar a su pueblo, separarlo, santificarlo. En Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados. Esa cruz nos separa. Los que creen, los que no creen. Los que aceptan, los que no aceptan. Ahí es donde hay una separación, una santificación. Por eso tenemos acceso a Dios por esa cruz. En 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Padeció una sola vez para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne. Esa es la obra de la cruz. Efesios 2:13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mateo, perdón, ¿no era ese el texto? Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros. Sí. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otros
tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Nos acercamos al Señor. Ese era el mensaje que vimos en el templo cuando se rasgó el velo. Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. Cuando hablamos de ese milagro, dijimos lo que significaba ese milagro. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. A través del velo que es su carne. Un camino nuevo y vivo. Nos acercamos a Dios por la cruz. ¿Hasta qué punto nos acercamos a Dios? ¿Hasta dónde llegamos en nuestro acercamiento a Dios? Recuerden al hijo pródigo. Él dijo: iré a la casa de mi padre y diré: no soy digno de ser llamado tu hijo. Él dice: yo me voy a acercar a mi padre, pero no tanto como un hijo, sino como un siervo. Pero ¿cómo nos acercamos nosotros a Dios? Por la sangre de la cruz. Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Que nos redimiera para recibir la adopción de hijos de Dios. Somos siervos. Servimos a nuestro Padre, pero le servimos como hijos. Esa es nuestra posición. Por eso hay una paz en esa cruz. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa justificación, esa cruz, nos trae paz. Amén. No, usted con Dios no tiene que tener ningún miedo, no tiene que tener ninguna lucha, no tiene que tener ningún problema. Cualquier problema que surja entre usted y su Padre se soluciona por medio de la cruz. Hay perdón de pecados, hay redención, hay santificación, hay justificación. Todo eso usted lo encuentra en la cruz de Cristo. Esa es la obra que podemos ver en esa cruz. Y claro, finalmente, ¿cómo no? La vida eterna. En Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere, dice, lleva mucho fruto. Uno solo muere, pero mucho fruto surge de esa muerte. Por eso la cruz es el centro de la predicación de la Iglesia. Nosotros no estamos predicando sino a un Jesucristo y a un Jesucristo crucificado. Algunos quieren cantar, pero no quieren cantar a Jesús del madero, quieren cantar al que anda sobre el mar. Pero es Jesús del madero el que nos dio todas estas cosas. Es el Jesús que muere, es el Jesús obediente hasta la muerte. Sus milagros nos salvan, sus bendiciones nos salvan.
La salvación está en la locura de la predicación, en la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden. En Juan 6, 53 y 54. Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Hermano, Jesús tiene que convertirse en su vida. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si para usted el vivir es cualquier otra cosa, si para usted el vivir es la familia, en el morir la pierde. Si para usted el vivir son las riquezas, en el morir la pierde. Si para usted el vivir es la fama, en el morir la pierde. Pero al Señor, Él nos pastorea más allá de la muerte. Él nos lleva más allá, hermano. Por eso nuestra vida tiene que ser para el Señor. Él tiene que ser nuestro alimento, tiene que ser nuestro andar. Y si eso es posible, es por la cruz de Cristo. Porque Él murió en esa cruz. Allí, aquel que dice que enmudeció y no abrió su boca, allí la abrió para decir frases muy concretas que hemos estado estudiando. Ha habido un testimonio al mundo entero, con maravillas, con milagros, que también hemos visto. Pero todo eso ya podríamos decir está en el pasado. Ya no volverá a temblar la tierra, ya el velo del templo no volverá a ser rasgado, ya no volverán a haber tres horas de tinieblas. Todo eso podemos decir que es el pasado, pero la palabra de la cruz es el presente. Sigue siendo la noticia del día, sigue siendo la noticia del momento. Si usted quiere estar al día, usted tiene que conocer la palabra de la cruz. Luego también, si quiere conocer lo que pasa por el mundo, pues conózcalo. No sirve de mucho, de verdad le digo, No sirve de mucho que usted sepa lo que pasa en el mundo. No va a cambiar mucho su vida. No va a condicionar las bendiciones que reciba de Dios, que usted sepa lo que está pasando. Pero si usted no tiene en cuenta esa cruz, eso es fatal para usted. Y si tiene en cuenta esa cruz, esa es la bendición más grande para usted. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar, hermanos. Aleluya.
Señor. Pueden ser transformados.